Estaba buscando un vaso de agua cuando mi cuñada espetó: «Rachel, ¿podrías revisar el horno? Los aperitivos quizás se estén quemando». Yo no era la chef. Ni siquiera formaba parte del personal. Yo era la que había firmado los cheques de pago el último trimestre, pero nadie aquí lo sabía. Aún no. Estábamos en la propiedad de la familia Whitmore en Soma. Todo era zapatos de diseñador y vino añejo, y allí las apariencias importaban más que la verdad. Llevaba un sencillo vestido negro de una boutique local. Asumieron que yo era una empleada de servicio. Los dejé. Los dejé asignarme tareas, los dejé olvidar mi título, mis diplomas y mi compañía. Los dejé hablarme con desprecio como si no perteneciera a este lugar, porque mañana todo cambiaría. Mañana se enterarían de que el viñedo donde vacacionaban cada año pertenece a la chica que se esforzaron por olvidar. La gente asume que se necesita un legado para poseer tierras como esta. Piensan que los viñedos se transmiten a través de abuelos con manos callosas y mancuernillas con monogramas. Pero el mío comenzó con un invernadero detrás de un dúplex alquilado en el oeste de Oregón, un techo de plástico parcheado con cinta adhesiva, un suelo de tierra, y las manos de mi madre plantando albahaca entre turnos de trabajo. Mi madre, Cecilia Morgan, me crió con tierra y estrategia. Trabajó 2 empleos la mayoría de los años, uno limpiando habitaciones en un motel de carretera y el otro, cuidando invernaderos locales de los que nadie recordaba el nombre. Ella llegaba a casa con tierra en los jeans y quemaduras de sol en el cuello, pero de alguna manera se las arreglaba para planchar mis uniformes escolares y tomarme pruebas de matemáticas mientras la cena se cocinaba a fuego lento. No teníamos reliquias familiares, teníamos agallas. Nunca pensé en mí misma como pobre mientras crecía, solo como decidida. No era la chica de los zapatos de diseñador o los campamentos de verano en Vermont, pero era la chica que convertía las impresiones sobrantes de la biblioteca en guías de estudio, y que aprendía a programar con libros que todavía olían a pegamento. Sabía que no heredaría nada, así que decidí que me lo ganaría todo yo misma. La universidad fue mi primer escape. Ingresé a la Universidad de Washington con una beca y tomaba el autobús todas las mañanas a las 5:45 para llegar a mi trabajo en el laboratorio de investigación del campus. Obtuve doble titulación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Sostenibles, y me gradué en el 5% superior de mi clase, algo que nadie de mi barrio había logrado en más de una década. Ahí fue donde conocí a Daniel Whitmore. Era brillante de una manera tranquila y académica, estudiaba sistemas políticos europeos y escribía ensayos que los profesores compartían como ejemplos. Su familia era de dinero antiguo de Senoume, cenas en la propiedad, tenis y ropa blanca impecable. El tipo de lugar donde todos asumían que su vino era mejor porque su apellido estaba en la etiqueta. Sin embargo, Daniel era amable, gentil. Llevaba mi mochila cuando caminábamos y me escribía notas en los márgenes de los libros usados. Le gustaba que yo fuera práctica, decía que lo hacía sentir conectado a tierra. Cuando nos casamos no esperé el cuento de hadas, pero tampoco esperé desaparecer. En nuestra boda su madre Elaine sonrió cortésmente para las fotos, pero ni una sola vez me miró a los ojos. Su hermana, Clare, me preguntó si mi madre traería algo sin gluten, como si Cecilia fuera una catering. Daniel no se dio cuenta, o tal vez eligió no hacerlo. En los primeros años, lo dejé pasar. Estaba ocupada. Me uní a una startup de energía limpia en Seattle, ayudé a diseñar sistemas de baterías para granjas fuera de la red. Viajé, dirigí proyectos piloto en ciudades propensas a la sequía, y cada vez que visitábamos la propiedad en Soma, me encontraba refugiándome más y más en el silencio. Preguntaban dónde trabajaba, y luego hablaban por encima de mi respuesta. Servían vino, luego me entregaban una servilleta como si yo debiera limpiarlo. Hablaban del legado familiar como si fuera un derecho de sangre, y claramente yo no estaba en su torrente sanguíneo. Aún así sonreía. Tomaba fotos. Cumplía mi papel porque a veces sobrevivir en el mundo de otra persona es el primer paso para construir el tuyo propio. Luego vino el momento que lo cambió todo. Fue en la celebración de la cosecha, hace 3 años. Daniel y yo acabábamos de llegar tarde, después de haber volado directamente desde una conferencia en Chicago. Todavía tenía mi credencial de identificación puesta cuando entramos al patio de la propiedad, que vibraba con luces colgantes y cuartetos de cuerda.
Elaine estaba cerca de la entrada, rodeada de invitados que bebían vino más añejo que mis préstamos estudiantiles. Cuando me vio, se inclinó hacia alguien a su lado y dijo, claro como el cristal, está bien, solo que no está pulida. Simplemente no encaja en este círculo, ¿sabes? Ella no sabía que la había escuchado, pero lo hice. Sonreí, asentí, entré y dejé que esa frase se grabara en mi memoria como una marca. No pulida, no una de ellos. Esa noche abrí mi computadora portátil en la habitación de invitados mientras Daniel dormía y comencé a hacer cálculos. Tenía ahorros, opciones sobre acciones, inversiones tempranas en tecnología de almacenamiento solar que habían dado sus frutos discretamente. Y así una nueva idea echó raíces: si iban a hacerme sentir pequeña por no heredar tierras, simplemente compraría la tierra sobre la que estaban parados. Durante los siguientes 2 años me encogí. No físicamente. Nadie notó el peso que perdí o la forma en que comencé a encoger mis hombros en las fotos grupales. Pero algo dentro de mí se hacía más pequeño cada vez que entraba a esa propiedad y me convertía en la versión de Rachel que esperaban, agradable, útil, invisible. Siempre llegaba temprano para ayudar, pero nunca me incluían en las fotos grupales que enmarcaban. Traía regalos de mis viajes, bufandas tejidas localmente, aceite de oliva gourmet, cerámica artesanal, y aún así me entregaban el abrigo de otra persona en la puerta. En cada cena familiar, Elaine preguntaba a las otras nueras sobre las escuelas de sus hijos, sus renovaciones de casas, sus rutinas de pilates. Cuando se dirigía a mí, la pregunta siempre era la misma: ¿entonces todavía trabajas en tu cosita tecnológica? ¿Cosita? Ella llamó pequeña a mi empresa cuando yo estaba asesorando a 3 condados en transiciones de redes inteligentes. Daniel a veces se encogía. Me apretaba la mano por debajo de la mesa, como si se disculpara, pero nunca la corrigió. Nunca dijo, de hecho Rachel acaba de ayudar a reducir las emisiones en un 28% en una ciudad de tamaño medio. Nunca dijo, ella dirige equipos en 2 estados y es mentora de pasantes que la idolatran. No, él solo sonreía y me decía después, ella no tiene malas intenciones. Es algo generacional. Pero el daño no tiene que ser cortante para dejar moretones. A veces vienen susurros del tipo que te desgasta, como el agua que suaviza la piedra. En una reunión de primavera, pasé horas ayudando a poner la mesa en el patio del viñedo, arreglando ramitas de romero, doblando servilletas y revisando tarjetas de lugar. Cuando comenzó la cena, solo había 14 sillas. Éramos 15 personas. Me ofrecí a comer adentro. Nadie objetó. Más tarde esa noche Daniel dijo que no se había dado cuenta. Le creí, y eso lo hizo peor. Hubo una vez que horneé una tarta de cítricos desde cero, la favorita de Elaine, y la dejé en la cocina con una nota. En el postre ella elogió a los cáteres, dijo que era lo mejor que habían hecho. Clare una vez me llamó notablemente práctica frente a una mesa de invitados, y luego agregó con una risa, deben ser las raíces de granja, ¿verdad? Ellos no me veían, no realmente, pero lo que veían o no veían moldeaba la forma en que me trataban. Y lentamente, sin darme cuenta, comencé a tratarme a mí misma de la misma manera. Dejé de corregir a la gente cuando se equivocaban con mi título. Dejé de mencionar nuevos proyectos a menos que alguien preguntara, y nunca nadie lo hizo. Dejé de usar tacones o maquillaje en los eventos familiares, diciéndome que prefería la comodidad, cuando en realidad estaba tratando de no ser notada en absoluto. Me convertí en un fantasma en la casa de donde venía mi marido. Y me dije a mí misma que estaba bien, porque mi vida real existía fuera de sus puertas. Pero una tarde, después de un almuerzo particularmente agotador donde el tío de Daniel bromeó diciendo que yo debería empezar un blog de abono o algo así, me senté sola en el jardín y me di cuenta de algo desgarrador. Les había permitido definir las fronteras de mi pertenencia. Y peor aún, había cumplido. Les había permitido encogerme para encajar en su narrativa. Esa fue la última vez que me fui de Senoume sintiéndome impotente. Porque esa noche en el vuelo de regreso a casa, saqué mi diario y escribí una sola frase en la parte superior de la página: no luches por sentarte en su mesa. Construye la tuya y compra la tierra debajo de ellos. No me desperté una mañana y decidí comprar la tierra bajo sus pies. Fue más lento que eso, más estratégico, como el riego por goteo en suelo seco, silencioso, constante, intencional.
Comenzó con un viñedo en el norte de Oregón. No era glamoroso ni rentable, pero estaba infravalorado y era rico en potencial. Un colega mío, Alex, había dejado nuestra firma de energía para comenzar un grupo de consultoría para agricultura sostenible. Me acerqué a él casualmente al principio, haciendo preguntas. Él no preguntó por qué. Al final de esa semana, había invertido en una propiedad de 12 acres que necesitaba paneles solares y un nuevo sistema de riego, dos cosas que conocía íntimamente. A partir de ahí se convirtió en un patrón, un ritmo. Mientras Elaine y Clare debatían si las nuevas copas de champaña eran demasiado modernas, yo estaba calculando modelos de retorno de inversión entre la recolección de agua de lluvia y los créditos de energía eólica. No lo hice para probar nada al principio. Lo hice porque necesitaba algo propio, algo real. Los viñedos que compré no eran trofeos. Eran acres tranquilos que alimentaban a la gente, contrataban a locales y se adaptaban a las presiones climáticas. Hice mi nombre discretamente. Mis propiedades estaban escondidas en una empresa fantasma, Northwood Harvest Partners, un nombre que elegí por el camino boscoso detrás de mi casa de infancia. En 18 meses, Northwood adquirió acciones minoritarias en 4 viñedos en California. En 30 meses, éramos propietarios mayoritarios en 3. Nunca se lo dije a Daniel, no porque no confiara en él, sino porque él nunca preguntó. Notó los viajes de negocios, Seattle, Napa, Santa Rosa, y nunca los cuestionó. Asumió que yo estaba consultando para juntas de energía pública. Y técnicamente no estaba equivocado. Pero el silencio entre nosotros se convirtió en una especie de niebla, densa, tranquila y difícil de explicar una vez que estabas dentro. A veces volvía a casa de una visita a una obra, con las manos oliendo a tierra y lavanda, llena de entusiasmo por un nuevo proyecto piloto de uva híbrida, y él estaba calificando ensayos sobre la diplomacia de la Guerra Fría, demasiado distraído para notar el barro en mis botas. Y yo, dejé de intentar acortar la distancia. En cambio, construí más. Contraté un equipo de operaciones pequeño, pero brillante, un planificador de logística, un analista agrícola y un abogado a tiempo parcial que revisaba los contratos de arrendamiento los domingos. Me reuní con viticultores que habían sido ignorados por las propiedades de dinero antiguo. Escuché a los trabajadores de temporada sobre lo que se rompía, lo que se pudría, lo que nunca se arreglaba. Para el 4º año, Northwood estaba lista para su adquisición más grande hasta el momento, Whitmore Estate Vineyards, la propiedad que la familia de Daniel llamaba su casa de verano. La misma que Elaine usaba para galas festivas y almuerzos de legado femenino. La que habían hipotecado demasiado después de 2 malas cosechas y un costoso litigio por el sistema de riego. Ni siquiera lo vieron venir. La propiedad había sido listada discretamente en una red de corredores que se especializaba en transiciones de legados privados. Mi equipo hizo una oferta a través de una entidad separada, Pinesoul LLC. Elaine ni siquiera parpadeó cuando mencionó en Acción de Gracias que algún comprador externo estaba rondando como un buitre. Se burló de la idea de que su tierra alguna vez estaría en manos de extraños. Sonreí en mi copa de vino y firmé el acuerdo de compra el lunes siguiente. El contrato incluía una cláusula que permitía a las familias de legado retener el acceso a eventos durante 5 años, un detalle que mantuve, no por misericordia, sino por estrategia. No quería echarlos. Quería que llegaran como siempre, completamente inconscientes. Dejarlos traer su vino, sus tarjetas de lugar, sus presuntuosas suposiciones. Dejarlos pasar por alto como siempre, porque cuando llegara el momento, quería que su shock fuera puro, añejo sin filtrar. La propiedad Whitmore siempre se había sentido intocable. Se asentaba en una suave pendiente de colinas bañadas por el sol, enmarcada por lavanda, rosales y viñas de Chardonnay que se extendían como cabello perfectamente peinado. Había historias de que partes de la tierra databan de la fiebre del oro, de que el bisabuelo de Daniel construyó la bodega de piedra a mano. La familia hablaba de ello como si fuera su derecho de nacimiento, no solo una propiedad. Pero los derechos de nacimiento no pagan los préstamos bancarios. Las primeras grietas fueron pequeños susurros, en su mayoría. Elaine se preocupaba por una nueva regulación de zonificación. Clare insinuaba algunos problemas de flujo de caja durante una de sus divagaciones en el brunch de yoga. Daniel lo descartó como algo cíclico, dijo que todos los viñedos tenían años difíciles. Luego,
la gala se redujo. Cada verano, los Whitmore organizaban una gala benéfica de vino para una junta de museos local. Era su orgullo y su moneda social. Pero ese año, el lugar cambió del césped de su propiedad a un salón alquilado en Santa Rosa. Elaine dijo que era para facilitar el estacionamiento. Yo sabía más. Luego vino la fisura más grande. La propiedad perdió su demanda por un sistema de desvío de agua que habían instalado ilegalmente hace 2 décadas, algo de lo que Elaine una vez se jactó como una pequeña solución inteligente. El tribunal no estuvo de acuerdo. La multa fue alta. Las reparaciones peores. Intentaron llegar a un acuerdo en silencio, pero los acuerdos no son baratos. Entonces hicieron lo que hacen las familias orgullosas cuando nadie está mirando, vendieron discretamente a través de una agencia privada de transferencia de legado. La lista era silenciosa, oculta tras jerga corporativa y una cláusula de no divulgación que habría hecho sonrojar a un fondo de cobertura, pero no lo suficientemente silenciosa para mí. Para cuando su corredor contactó a Pine Soul LLC, estábamos listos. Mi equipo se movió rápidamente, inspecciones, valoraciones, contraofertas. La propiedad estaba sobreapalancada. Su desesperación se notaba en las concesiones. Me aseguré de que la cláusula de acceso a eventos se mantuviera intacta, 5 años de derechos de reunión familiar delegado, decía el documento. Hasta 4 eventos de temporada anualmente. Era perfecto. No quería venganza. Quería ritual. Quería que siguieran viniendo año tras año, sin saber que la tierra bajo sus copas de champaña ahora llevaba mi nombre. Daniel se enteró de la venta por un mensaje de texto grupal que Clare envió lleno de optimismo pasivo-agresivo. La nueva propiedad podría ser genial, escribió. Tal vez arreglen el techo en el ala norte. Lo leyó en voz alta, luego se rió. ¿Te imaginas a extraños dirigiendo la propiedad? Yo solo sonreí y le besé la mejilla. No sé qué me resultó más hiriente, su risa o la facilidad con la que me mantuve en silencio. Regresé el verano siguiente como si nada hubiera cambiado. La misma maleta, el mismo sencillo vestido de algodón, la misma sonrisa cautelosa cuando Elaine me abrazó con ambos brazos, pero sin nada de su corazón. La familia se reunió como siempre haciendo tintinear las copas, saludando a los viejos trabajadores del viñedo como si fueran de la realeza, felicitándose unos a otros por bueno ser ellos. Clare se había teñido el pelo de rubio champaña. El tío Grant trajo una nueva novia que tenía la mitad de su edad y el doble de su ego. Daniel ayudó a descargar cajas de vino como si nunca se hubiera perdido una cosecha. Nadie notó cuando me hice a un lado para atender una llamada telefónica de Ethan, el nuevo gerente de la propiedad que yo había elegido a mano 6 meses atrás. Bienvenida de vuelta, jefa, dijo. Sonreí, démosles el fin de semana, luego empezamos. Dentro de la casa todo parecía igual, los retratos al óleo, la vajilla polvorienta, el escudo familiar grabado en los anillos de servilleta de plata. Pero bajo la superficie, cada contrato, cada título de propiedad, cada código de seguridad había cambiado de manos. A las mías. El personal de la cocina vestía nuevos uniformes, algodón de origen sostenible con un nuevo logotipo bordado en la manga, Northwood Harvest. Clare ni siquiera parpadeó. Pensó que era un nuevo patrocinador. En la segunda noche, mientras preparábamos la larga mesa bajo el enrejado del viñedo, Elaine me entregó una pila de tarjetas del lugar y dijo, Rachel, querida, ¿te importaría colocarlas? Siempre lo haces tan pulcramente. No, en absoluto, dije sin dudar. Tomé las tarjetas, las coloqué una por una. La mía, como siempre, estaba en el extremo cerca del ventilador y la entrada de servicio. Nadie se dio cuenta. Ese era el punto. En la cena, alguien hizo un comentario sarcástico sobre que el nuevo administrador de la propiedad era un poco demasiado moderno. Otro se quejó de los cambios en el inventario de vinos. Ya no hay cajas de cortesía, resopló el tío Grant. Daniel se inclinó, riendo, probablemente ahora están siendo dirigidos por algún consultor feliz con sus hojas de cálculo. Tomé un sorbo de agua, le di un mordisco a mi pollo asado, no dije nada. No tenía ni idea de que cada botella en la mesa, cada vida fuera, cada espacio de estacionamiento y política de mantenimiento, todo ello, ahora llevaba mi firma silenciosa.
Y aún así seguí interpretando al fantasma. No por miedo. Por control. Dejarlos terminar su vino. Dejarlos hacer un último brindis por sí mismos. Mañana les recordaría cómo se ve el poder cuando se gana, no cuando se hereda. La cena se sirvió bajo el dosel de glicinas y luces colgantes seleccionadas, como siempre, para que parecieran elegantemente espontáneas. Las conversaciones se enhebraban a lo largo de la mesa, interrumpidas solo por risas ocasionales o el tintineo de cristal fino. El vino era Vintage Whitmore, aunque ahora embotellado bajo una nueva etiqueta. Nadie en la mesa se dio cuenta, o si lo hicieron, asumieron que era un cambio de marca. Daniel estaba sentado a mi lado, bebiendo un Merlot de 2015 y contando alguna anécdota sobre un colega que confundió a Napoleón III con Napoleón y en un examen. Yo estaba sonriendo o asintiendo, pero sin escuchar. Mi mano estaba en mi regazo, el teléfono zumbando silenciosamente. Una palabra de Ethan, ¿listo? Miré a través de las enredaderas colgantes. Lo vi a la distancia, parado justo afuera del arco de piedra que conducía al patio de comidas privado, un camarero de vinos a su lado, notas dobladas en su mano. Respondí, hazlo. Ethan dio un paso adelante. Golpeó su cuchara contra su copa de vino. Una vez, 2 veces. El sonido resonó claro en el aire de la noche. Lentamente la mesa se aquietó. Las cabezas se giraron. La risa se apagó. Buenas noches a todos, comenzó Ethan con voz tranquila y firme. Espero que estén disfrutando de su cena. Antes de que se sirva el postre, tenemos un breve anuncio de la administración de la propiedad. Elaine arqueó una ceja. Clare se reclinó en su silla y se ajustó el chal. Daniel mantuvo su copa a mitad de camino hacia sus labios. Como muchos de ustedes saben, continuó Ethan, la propiedad experimentó un cambio de propietario a principios de este año. Si bien gran parte de la transición se mantuvo privada para garantizar una entrega sin problemas, ahora tenemos el honor de compartir el nombre de la propietaria principal, la mujer cuya visión está detrás de cada mejora que han visto este fin de semana. Hizo una pausa, me miró directamente. Mi silla raspó ligeramente contra la piedra mientras me ponía de pie. Ethan sonrió, únanse a mí para reconocer a la señora Rachel Morgan. Silencio. No hubo jadeos ni aplausos, solo un silencio atónito y boquiabierto. Di un paso adelante, mis tacones haciendo clic como golpes de mazo en la piedra. Clare parpadeó lentamente como si su mente no pudiera procesar lo que había escuchado. El tío Grant dejó caer su tenedor con un ruido sordo. La copa de vino de Elaine se inclinó de lado, el líquido carmesí se extendió sobre su mantel de color marfil como un moretón de movimiento lento. Ella ni siquiera se dio cuenta. Daniel se giró hacia mí completamente quieto, y no dijo nada. Sus ojos se fijaron en los míos como si estuviera viendo a una extraña. Llegué a la cabecera de la mesa, el asiento habitual de Elaine. No me senté. No era necesario. Tomé el micrófono que Ethan había colocado discretamente allí. Los miré a cada uno lentamente, deliberadamente y luego sonreí. No se preocupen, dije con voz tranquila y clara. Todos siguen siendo bienvenidos aquí. Una pausa. Lo suficiente para que lo sintieran. Igual que todos los demás ahora. Dejé que el silencio se hiciera más espeso. Dejarlos ahogarse con la repentina igualdad que nunca imaginaron. No más descuentos de legado, agregué. No más reservas por la puerta trasera. No más familia, solo envíos de vino. Esto ahora es un viñedo en funcionamiento y uno público. Sus nombres ya no mueven montañas aquí. Todavía no había sonido. Solo una especie de colapso silencioso como el cristal rompiéndose a puertas cerradas. Daniel abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Elaine intentó sonreír, pero salió deformada, tensa, como alguien que lleva perlas sobre el pánico. Le entregué el micrófono al pianista. Él asintió, tocó una sola nota baja en las teclas, luego hizo una transición a algo suave y distante, casi melancólico. Me di la vuelta y me alejé antes de que alguien pudiera levantarse o fingir aplausos. La grava crujió bajo mis pies. Cada paso se sentía más ligero que el anterior.
Para cuando llegué al patio finalmente pude exhalar. Por primera vez en 10 años, había hablado sin pedir permiso. No había levantado la voz. No había señalado a nadie. No lo necesitaba. La verdad ya había hecho el trabajo. La mujer que olvidaron incluir en las fotos de la cena. La mujer a la que pidieron que pasara las servilletas, que arreglara las tarjetas de lugar, que revisara el horno. Ella ahora era dueña de la escritura. 2 noches después me paré detrás de la cortina del salón de eventos del viñedo, escuchando el suave zumbido de los instrumentos de cuerda y el tintineo de las copas de champaña. La recepción de cócteles para las familias de legado era una tradición. Generalmente Elaine daba un breve discurso sobre el patrimonio comunitario y cómo mantener el nombre Whitmore. Este año no fue invitada a hablar. Este año yo lo fui. Esperé hasta que la sala se calmó, hasta que los camareros comenzaron su última vuelta, recogiendo vasos vacíos y dejando posavasos con el nuevo logotipo, Northwood Harvest, grabado en oro suave. Luego me subí a la pequeña plataforma de madera, bajo un cálido halo de luz. Algunas cabezas se giraron, luego algunas más. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Toqué el micrófono. Buenas noches. Silencio educado, tenso, frágil. Algunos de ustedes ya me conocen, continué. Algunos de ustedes pensaron que lo hacían. Algunas risitas tensas, miradas nerviosas. Avancé a la siguiente diapositiva. En la pantalla detrás de mí una limpia representación aérea del extremo sur del viñedo, reimaginado con nuevos senderos, cabañas y un centro de bienestar con fachada de vidrio rodeado de campos de lavanda. Estaremos expandiendo las operaciones en la primavera, dije. Nuevas cabañas, mejoras sostenibles, un centro de bienestar centrado en la curación agrícola y la atención plena. También agregaremos un muelle comunitario para programas de kayak en el lago, abierto a las familias locales durante todo el año. Clare se enderezó en su asiento. El tío Grant entrecerró los ojos. Daniel estaba parado en la parte de atrás, medio en la sombra. Hice clic de nuevo. La siguiente diapositiva mostraba un nombre grabado en una placa de piedra, el fondo Cecilia Morgan. Elaine visiblemente se inclinó hacia adelante. Lleva el nombre de mi madre, dije. Ella limpió habitaciones de motel durante 16 años. Me crió sola con nada más que un invernadero y agallas, y me enseñó que el respeto se gana, no se hereda. La sala se enfrió. La expresión de Elaine se congeló, una sonrisa colapsando detrás de sus ojos. Clare parpadeó lentamente como si hubiera leído mal las palabras. La mano de Daniel se crispó pero no desvié la mirada. Hice clic en la diapositiva final, un título, Revisión de arrendamiento privado, temporada de verano. Debajo una lista de iniciales y códigos de parcela que no significaban nada para la mayoría, pero no para ellos. También revisaremos todos los acuerdos de arrendamiento privado a largo plazo, dije casualmente como si hablara del clima, especialmente aquellos obtenidos a través de arreglos personales obsoletos. La sala se quedó quieta. Grant tenía 2 propiedades, ambas arrendadas a través de acuerdos de palabra en los 90. El marido de Clare tenía otra bajo una corporación fantasma. Elaine había estado subarrendando la casa de huéspedes ilegalmente a una agencia de viajes de lujo durante años. No necesité decir nombres. Ellos sabían. Queremos que esta tierra sirva a su comunidad, dije con voz firme. Y para hacer eso, no puede seguir sirviendo al privilegio por debajo de la mesa. Me bajé de la plataforma. El pianista comenzó un suave estándar de jazz, ruido de fondo para encubrir el pánico. Mientras caminaba entre la multitud, nadie me detuvo. Los labios de Clare se entreabrieron como para hablar, pero no salió sonido. El tío Grant miró la pantalla, luego su teléfono. Elaine agarró sus perlas literalmente. Luego vino Marcus, el primo de Daniel. Rachel, dijo apresurándose a alcanzarme. Oye, ¿podemos hablar? Hice una pausa, justo el tiempo suficiente para que la pausa se sintiera punzante. Claro, dije. Puedes reservar una cita a través de servicios para huéspedes, como todos los demás. Y me fui. Afuera, la noche era más fresca de lo habitual.
La luna colgaba baja sobre las vides. Salí a la oscuridad, mis tacones crujiendo la grava, mi respiración constante. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que me notaran. No estaba actuando. No me estaba encogiendo. Estaba reescribiendo las reglas. Y esta vez, yo era quien sostenía la pluma. A la mañana siguiente comenzaron los correos electrónicos. Primero llegó Clare, un mensaje cuidadosamente redactado con el asunto malentendido. Escribió sobre el legado familiar, como asumió que el arrendamiento se había mantenido por tradición, como siempre había tenido la impresión de que el subarrendamiento estaba permitido para los miembros de toda la vida. Reenvié el mensaje a Legal. Al mediodía, llegó la nota de voz de Clare, de 5 minutos de duración, con la palabra error utilizada 7 veces, tradición 4 y por favor susurrado 2 veces. Ella había ganado más de 40.000 en ganancias de subarrendamiento durante los últimos 3 años. Nada de eso reportado. Todo ello en violación de los términos del contrato de arrendamiento. No respondí. Simplemente instruí a mi equipo que reenviara los datos al Departamento de Ingresos del Estado, acompañado de una recomendación discreta para una auditoría forense. 3 días después, ella recibió una solicitud formal del Estado. No me regocijé. Ni siquiera se lo dije. Solo le reenvié una lista de contadores públicos de confianza con una simple nota: querrás a alguien minucioso. Luego vino el tío Grant. Había estado usando sus 2 propiedades como salas de degustación privadas, lo que significaba que cobraba a invitados selectos por debajo de la mesa mientras seguía utilizando los servicios públicos y los recursos de la propiedad. No había pagado las tarifas adecuadas del sitio en más de una década. No revoqué su contrato de arrendamiento. Le di 30 días para desalojar, luego transferí la propiedad a una organización sin fines de lucro que dirige retiros terapéuticos para veteranos. El equipo se mudó en julio. Su mensaje de voz llegó esa noche lleno de incredulidad: Rachel, cariño, esto tiene que ser una confusión. Quiero decir, somos familia. No respondí porque para él, la familia solo era sagrada cuando le servía. Y luego estaba Elaine. Se presentó sin previo aviso, sin llamada, sin cita, simplemente apareció en el vestíbulo de mi oficina con sus perlas habituales y un blazer demasiado rígido para Julio. Solo quiero hablar, dijo con la sonrisa perfectamente pintada. De mujer a mujer. Asentí hacia mi oficina. Se sentó y se lanzó a un monólogo sobre la imagen, sobre la importancia de la unidad, sobre lo que la gente podría decir si la familia se fracturaba públicamente. Esto no se trata de mí, dijo cruzando las manos. Se trata de Daniel. Fue entonces cuando abrí el cajón de mi escritorio. Saqué un sobre que había preparado en el momento en que se cerró la plica. Dentro había documentos, correos electrónicos de 3 antiguos empleados y declaraciones juradas que detallaban comentarios inapropiados que Elaine hizo al personal joven. Uno llamando a un joven pasante una cosita bocazas por escrito. Yo había resuelto esos casos discretamente cuando adquirí la propiedad, ofreciendo disculpas, paquetes de indemnización y cartas de apoyo para su futuro empleo. Le entregué el sobre, no dije una palabra. Su sonrisa se resquebrajó. Sus manos temblaron. Yo no sabía que esto se había presentado, dijo en voz baja. No lo habían hecho, respondí. Hasta que lo pedí. Abrió la boca, luego la cerró. Esto no es una amenaza, Elaine, agregué. Se trata de la verdad. Si alguna vez te haces pública, si te pintas como la víctima, esto también se hará público. Espero que nos entendamos. Lo hicimos. Se puso de pie lentamente asintiendo, y se fue sin terminar su frase. No me sentí victoriosa. Me sentí clara. Esto no era venganza. Era claridad, límites aplicados con gracia y acero. Y Daniel, él nunca luchó contra mí. Ni una sola vez. Después del anuncio se desmoronó. Al principio fue en silencio, caminatas más largas, cenas distraídas. Luego vinieron las largas conversaciones que ninguno de los dos se había atrevido a empezar durante años. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó una noche.
Estábamos sentados en el porche con vistas al viñedo, una botella de vino intacta entre nosotros. ¿Por qué nunca preguntaste?, dije. Pensé que no era necesario, respondió, y su voz se quebró de una manera que me hizo querer abrazarlo y alejarlo a la vez. Ese es el problema, dije. No pensaste que era necesario. Hubo lágrimas, largos silencios, desempacando 10 años de evasión, apaciguamiento y distancia cortés a altas horas de la noche. Al final, dije algo de lo que no me había dado cuenta hasta que las palabras salieron de mí: no me quedé porque estaba esperando ser aceptada por tu familia. Me quedé porque esperaba que un día me vieras, no que te pusieras a mi lado en la cena, no que dijeras lo correcto después del hecho, sino que me vieras de verdad. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora me veo a mí misma, dije. Y eso es suficiente. Él se mudó unas semanas después, en silencio, respetuosamente. No éramos enemigos, pero ya no éramos pareja. Y de alguna manera, eso dolió menos de lo que pensé que lo haría, porque no me estaba yendo amargada. Me estaba yendo completa. 3 días después, me desperté antes del amanecer. Sin alarma, sin correos electrónicos, solo instinto. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que no pide permiso, simplemente te envuelve y se mantiene firme. Preparé café descalza con el pelo recogido, usando la misma sudadera de gran tamaño que solía usar en la universidad. Había algo sagrado en lo ordinario de ello. Salí al muelle con una taza en la mano y observé la niebla flotar sobre el lago, como si también estuviera aprendiendo a dejar ir. Por primera vez en una década, sentí que no estaba conteniendo la respiración, ni por una invitación, ni por aprobación, ni para que alguien me notara en la mesa. Solo quietud. Y fue suficiente. El viñedo de abajo estaba tranquilo. Hileras de vides alineadas como pinceladas contra las colinas. En algún lugar más allá de ellas, los equipos se preparaban para la construcción del centro de bienestar. Los planes estaban en marcha, las raíces expandiéndose. Ya no estaba esperando ser aceptada. Estaba decidiendo qué venía después. Más tarde esa mañana, caminé por los terrenos con Ethan. Hablamos de reconstruir el invernadero el que se había derrumbado durante la tormenta del invierno pasado. Le dije que quería nombrarlo en honor a mi madre. Él asintió sin necesidad de una explicación. El personal pasó junto a nosotros y sonrió, no por miedo u obligación, sino porque finalmente sabían quién era yo, y porque yo los miraba. Ya no había más pretensiones, ni más encogimiento para caber en una habitación que nunca estuvo destinada a retenerme. Esa tarde redacté una carta a los empleados de la propiedad a largo plazo, aquellos que habían trabajado bajo 3 generaciones de Whitmore y habían sido olvidados en todos los boletines. En ella, les di las gracias. Les dije que esta tierra no solo estaba cambiando de dueño, estaba cambiando de valores. Y si alguna vez querían proponer una idea, un recuerdo, una lección que había sido pasada por alto, mi puerta estaba abierta siempre. Firmé con mi nombre completo, no como una formalidad, sino como una promesa: Rachel Morgan, propietaria, Northwood Harvest. Una semana después, me paré sola en el gran salón. La larga mesa de madera pulida, regia, una vez un símbolo de cada habitación a la que no pertenecía, estaba vacía. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales tipo catedral, proyectando oro sobre las sillas donde una vez se sentaron, rieron, excluyeron y corrigieron. Solía ser su mesa. Ahora era mía. No metafóricamente sino legalmente, completa, inequívocamente. Y extrañamente no me sentí triunfante. Me sentí en paz. Saqué una silla cerca de la cabecera, no el antiguo lugar de Elaine, ni el de Daniel, sino el que estaba cerca de la ventana, al que nunca me invitaron a sentarme. Descansé mis manos sobre la madera lisa y recordé cada vez que me entregaron la servilleta de otra persona. Cada vez que me hablaban por encima, cada vez que mi valor se medía en lo silenciosamente que servía. Solían hablar del legado como si les perteneciera. Heredado, grabado, intocable. Pero el legado no es lo que heredas. Es lo que dejas atrás cuando finalmente dejas de pedir permiso. Afuera, un grupo de escolares recorría el viñedo. Uno de ellos señaló el panel de riego que ayudé a diseñar hace 3 años.
El que reduce el uso de agua en un 60% y mantiene vivas las vides durante los duros veranos de California. Ellos no sabían mi nombre. Aún no. Pero verían el huerto que planté la próxima primavera. El programa de becas que se abriría este otoño. El jardín comunitario donde solía estar la cancha de tenis. Y sabrían que alguien había convertido este lugar en algo más que un telón de fondo para vestidos de cóctel y tarjetas de Navidad. De vuelta adentro caminé a lo largo de la mesa, deslizando mis dedos por el borde. Pensé en Daniel. Todavía hablamos a veces, no sobre la propiedad o los trámites de divorcio, sino sobre libros, amigos en común, recuerdos suavizados por el tiempo. No hay amargura, solo espacio. Y finalmente honestidad. Pensé en mi madre, lo que diría si viera este lugar. La galería con su nombre grabado en vidrio, el viejo invernadero ahora restaurado con nuevos techos solares. Ella nunca se vio a sí misma como una mujer de poder. Pero sus manos construyeron mi fundación. Y pensé en la versión de mí que entró por estas puertas por primera vez hace 10 años, agarrando un tazón de ensalada, sonriendo demasiado, rezando para no derramar nada en las servilletas de lino. Ella pensó que si era lo suficientemente callada, lo suficientemente educada, lo suficientemente útil, se le permitiría pertenecer. Si pudiera hablar con ella ahora, no le diría que hablara más alto. Le diría, nunca estuviste destinada a encajar en su mundo. Estuviste destinada a construir el tuyo. Y lo hiciste. Antes de salir de la habitación, me giré una última vez. No para recordar, sino para afianzar la verdad de que cuando se negaron a darme un asiento, yo construí la mesa. Y no es solo mía. Está abierta a la gente que trabaja duro. A los que son pasados por alto, a las mujeres como mi madre, invisibles para la historia, pero feroces en impacto. Así que levanten sus copas en otro lugar. Yo estaré aquí construyendo algo que no necesita su nombre para importar.